¿Qué tal, queridos estudiantes? Un nuevo encuentro para un acercamiento y un reforzamiento del vínculo pedagógico estudiante-docente. En esta propuesta nos parece interesante a los profes que integramos el campo de las ciencias sociales poder delimitar qué conocimiento específico tiene cada propuesta disciplinar. En este caso, a mí me toca desarrollar la propuesta de la ciencia histórica. ¿Esto por qué es relevante? Esto es importante porque muchas veces se ve invisibilizado el trabajo del acercamiento de cada una de las materias para el análisis de un fenómeno social. Entonces, para que podamos distinguir qué le compete a cada disciplina dentro de este campo que son las ciencias sociales, vamos a introducirnos a las especificidades de cada uno de los campos. En mi caso, hoy me toca historia. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con el punto número 1 que hace referencia a la lectura. La ciencia histórica. La historia es la disciplina que tiene como fin explicar, interpretar y comprender el carácter de las sociedades a través del tiempo. Para lograrlo, indaga en las experiencias de vida de esas sociedades, sus necesidades, su nivel tecnológico, sus rituales y prácticas sociales, sus intercambios y otras variables de la vida en sociedad. Veamos. Para recordar, el pasado de la sociedad es importante en la formación de la identidad. Por esta razón, todas las sociedades se preocupan por mantener un registro de su pasado. Cuentan relatos, construyen monumentos y realizan obras de arte, como películas o cuadros. Conocer el pasado histórico les permite a la sociedad construir interpretaciones sobre sus inquietudes actuales, debido a que cada generación se hace preguntas diferentes acerca del pasado, de acuerdo con su preocupación particular por el presente. El conocimiento histórico sobre un hecho o periodo es transitorio y puede modificarse. Protagonista de la historia. La mayor parte de los historiadores solo estudiaban las medidas tomadas por los gobernantes, las genealogías de los reyes y el resultado de las batallas. Así, los protagonistas de la historia eran los considerados grandes hombres, generales, monarcas y presidentes. A mediados del siglo XX, en cambio, los historiadores volcaron la mirada hacia la gente común. El accionar de los diferentes grupos sociales influye en la historia tanto como la acción de los posteriormente llamados próceres. Desde entonces se considera que los protagonistas de la historia son los sujetos o actores sociales. Existen diferentes tipos de sujetos sociales: los individuales, cuyos nombres quedan registrados en los documentos, y los colectivos, el pueblo, los sindicatos, los partidos, etc. La historia y los grupos sociales, los grandes hombres, ya no son el objeto de investigación de los historiadores. Fuentes históricas. Debido a que su objeto de investigación es el pasado, los historiadores estudian hechos y procesos de épocas que generalmente no vivieron. Por eso acceden a ello de manera indirecta. Para reconstruirlos recurren a indicios y rastros que las sociedades del pasado dejaron en el presente. Estos elementos o registros históricos se denominan fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son documentos escritos, censos, cartas, testimonios, literatura, restos materiales, templos, vestimentas, adornos o tradicionales, y testimonios orales como leyendas, recuerdos o relatos. Las fuentes secundarias son los resultados de otras investigaciones históricas, sociológicas, arqueológicas, paleontológicas, etc. El trabajo de archivo para buscar información es una labor fundamental del historiador y la principal fuente de documentos escritos. El método histórico. Los historiadores cuentan con una serie de pautas que sirven para construir conocimiento histórico. Estas pautas no son estáticas, sino que, con el tiempo, el desarrollo de técnicas nuevas modifican algunos modelos. Actualmente los historiadores utilizan un modelo acorde con su disciplina. Para comenzar, lo importante es seleccionar el tema. En base a ese tema,
se delimita en un campo de problemas. El historiador formula una serie de preguntas sobre esos problemas que busca responder con su investigación. Elabora una hipótesis. El investigador formula respuestas provisorias a sus preguntas. Estas respuestas guiarán su investigación. Para elaborar el estado de la cuestión, el historiador lee y sintetiza las investigaciones que existen sobre el tema, para saber si alguien ya resolvió su problema. Si no comprueba la hipótesis, se va a un análisis de fuente y con ello el historiador confirma o refuta su hipótesis. Si comprueba su hipótesis, se elabora una conclusión y elabora un trabajo escrito en el que vuelca los resultados de su investigación, para que otros la conozcan. La complejidad de la realidad histórica. Para analizar el pasado y abarcar su complejidad, los historiadores suelen distinguir dimensiones de la realidad. La dimensión económica, una social, una política y una cultural. La dimensión económica está relacionada con el modo en que las sociedades consiguen su sustento, cómo producen e intercambian bienes. La dimensión social incluye la forma en que los miembros de una sociedad se relacionan entre sí, los vínculos familiares, comunitarios, etc. La dimensión política alude a la forma en que las sociedades son gobernadas. La dimensión cultural abarca las prácticas, creencias, ideas, valores y producción artística de una sociedad. En los hechos, estos diferentes aspectos de la realidad histórica no están desconectados, sino que se hallan estrechamente interrelacionados. Las pirámides egipcias pueden analizarse desde un aspecto cultural, ya que reflejan una creencia religiosa y un conocimiento arquitectónico, desde una dimensión social, porque fueron construidas para los faraones, más valorados que el resto de la sociedad. También hay elementos económicos, debido a que podían construirla gracias a las riquezas que poseían. Bueno, para los estudiantes que no han podido participar de las clases presenciales, cuando hacemos una puesta en trabajo de reconstrucción de conocimientos, primero se parte de las ideas previas que tienen de ese conocimiento. Entonces, partimos de preguntar qué es la historia o qué entienden por la historia. Generalmente, entre las respuestas más comunes se encuentra que la historia estudia hechos del pasado. Entonces, la pregunta que sigue es: ¿todos los hechos del pasado son históricos? Y acá es importante introducirnos en esta complejización de lo que es el pasado, porque siempre terminamos evidenciando que no todos los hechos del pasado son relevantes. Por eso el texto dice que antes del siglo XX, incluso los historiadores consideraban que había un determinado conocimiento que era legítimo para la historia, y era el de los que se denominan grandes hombres, la historia de faraones, la historia de reyes. Eso con el tiempo se fue modificando. A partir del siglo XX, como lo menciona el texto, se incorporan otro tipo de fuentes y otro tipo de sujetos que pueden también ser susceptibles de ser históricos. Ahora, el tema está, y algo que complejizamos en clases es quién decide qué forma parte de la historia. Generalmente hay dichos que dicen que la historia la escriben los que ganan, y esto hace referencia a que no todo lo que los historiadores consideren como susceptible de su campo, según la época o según los intereses de la época, va a ser seleccionado como histórico. Por eso es muy importante, cuando hablamos de historia, reconocer cuál es el objeto de estudio, por un lado, y muchas veces dentro de la reconstrucción histórica también sale otra idea tradicional, es que la importancia de la historia reside en estudiar el pasado para no cometer los mismos errores. En clase yo siempre doy el ejemplo de que si hoy voy por la calle, hay un pozo, me lo trago, al día siguiente, yo ya teniendo el conocimiento de ese pasado,
probablemente no vuelva a caer en el mismo pozo, ¿sí? Pero también decimos de que si la utilidad de la ciencia histórica en algún sentido sirve para evitar errores del pasado, también vemos regularidades, o sea, vemos cuestiones que se repiten en el presente. Un ejemplo que damos, y esto lo ponemos a discusión, por eso los invito a muchos que puedan participar de las clases presenciales para poder debatir en conjunto y reconstruir todas estas cuestiones que tienen que ver con el campo histórico, es, por ejemplo, evidenciar cómo hubo una gran guerra, una segunda guerra, la Guerra Fría y todas las guerras que conocemos a través del tiempo. Entonces, ¿realmente la historia se puede considerar realmente una ciencia que sirve para evitar el pasado? Y esto lo dejo a consideración y bueno, no es que quiera hacer una filosofía de la historia, simplemente complejizar muchas cuestiones que están escritas en los libros o se dicen de una determinada manera y sin embargo en los hechos fácticos o en los hechos concretos no lo evidenciamos de la misma forma. Los dejo con algunas de esas inquietudes, los invito a socializar con los compañeros que van a clases presenciales estos temas porque se van a enriquecer mucho y estos párrafos son muy cortos los que les di párrafos como para que aquellos que no se han podido acercar aún a la institución educativa tengan una muy síntesis y muy breve información de lo que constituye la historia. También hay una anécdota que yo les cuento a los chicos en clase, a mis estudiantes en clase, y les digo de que cuando yo escuchaba que alguien estudiaba historia, yo no podía entender por qué le interesaba lo viejo, por qué le interesaba lo que ya había pasado y que no tenía ninguna utilidad. Y en el texto un poco se presenta la utilidad que tiene para el presente. Nosotros no podemos explicar muchas cosas que pasan en la actualidad si no conocemos el pasado. Por ejemplo, todos los 2 de abril se conmemora, digamos, la gesta de Malvinas, en particular este 2022, los 40 años de la gesta de Malvinas. ¿Y qué sucedió ese día, no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué las Malvinas son consideradas Argentina? ¿Cuáles son los argumentos históricos, geopolíticos, históricos, geográficos que están presentes para dar una explicación científica de por qué las Islas Malvinas son Argentina, más allá del sentimiento que puede evocar en cada uno de los argentinos? Los dejo con estas inquietudes y bueno, y estos fragmentos que sirven de alguna manera para adentrarnos al conocimiento de la ciencia histórica. Nos vemos en una próxima clase.